Está completo. Ok, bueno, me presento para el video. Soy el profesor Camilo Campos, soy egresado de la UCR y soy profesor de matemáticas. Ok, entonces lo que vamos a hacer hoy, bueno, vamos a iniciar con el curso de bachillerato por madurez. Vamos a ver qué es lo que tenemos planeado para esta semana, no para hoy, así que no se asusten si ven demasiados puntos porque son para esta semana. Vamos a avanzar lo que se pueda, pero este, pero tenemos que cumplir con eso esta semana, ¿ok? Vamos a ver entonces. Lo que vamos a ver el día de hoy son las primeras, estos 3 puntos que son los primeros 3 temas que presenta las pruebas de bachillerato por madurez, los primeros 3 objetivos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, más que todo esto se centra en circunferencia, la ecuación de la circunferencia, representaciones de la circunferencia, objetos que podemos colocar alrededor de la circunferencia. Y la próxima clase vamos a trabajar con rectas, con la circunferencia por supuesto, pero también con rectas. ¿Ok? Van a estar mezcladas con la circunferencia y por aparte. Entonces, para iniciar no nos vamos a ir de lleno con la circunferencia porque es necesario también estudiar cosas antes. Más ahorita que algunos puede ser que tienen bastantes años de haber dejado de estudiar y que por dicha y quieren seguir avanzando en sus estudios, retomaron este mundillo de la educación. Pero con el tiempo se nos olvidan muchas cosas, entonces vamos a repasar lo que necesitamos para esta primera parte. Lo primero que necesitamos para ubicar puntos en el plano, pues es conocer el plano cartesiano. ¿Cómo se ubican los puntos en un plano? Entonces ahí vamos a hablar de coordenadas. Y bueno, cómo usar esos elementos, esos 2 elementos, el plano cartesiano y las coordenadas, para trabajar con todo lo que vamos a ver, con las circunferencias, con las rectas, con todo lo que se puede hacer en el plano cartesiano. El plano cartesiano son 2 líneas que hacen 90 grados cuando intersecan, o sea, como un tipo de cruz, ¿ok? Está completa la cruz, ahí es nada más como un pedacito del plano cartesiano porque lo que vamos a hacer es ubicar un punto. El plano cartesiano tiene al eje X y al eje Y. El eje X es el horizontal y el eje Y es el vertical. ¿Ok? El eje X también se le llama el eje de las abscisas y el eje Y el eje de las ordenadas. Entonces, para que esos 2 nombres, ¿verdad? Ordenadas Y, abscisas X. Entonces, en el examen puede salir en el eje Y ubique tal cosa, en el eje Y ubique tal cosa, en el eje de las ordenadas. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es ubicar el punto. ¿Cómo ubicamos un punto o un par ordenado? Lo que vamos a hacer es, bueno, primero reconocer que el par ordenado es un X, Y. Entonces ya sabemos que X está en el eje X, por eso se llama eje X, están las X. Y el eje Y, vamos a tomar las Y. Entonces de arriba hacia abajo, Y. De izquierda a derecha, X. Entonces lo que tenemos que hacer para ubicar un punto, en este caso el X, el 3,2, perdón, lo que vamos a hacer es primero, podemos empezar con cualquiera, tanto con X o con Y. Normalmente en- empezamos con el eje, con el numerito que corresponde a X porque es el primero, pero no importa, ustedes pueden ordenar como ustedes quieran, pero tienen que mantener esa estructura X, Y. Si ustedes buscan en Y, es la segunda posición. Si está en X, es la primera posición. Entonces, por ejemplo, el par ordenado 3,2. Entonces, en el eje X, en el horizontal, ubicamos el 3. Está marcado con una X. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es, cuando nos ubicamos ahí, nos vamos a mover, ahí ya nos movimos de izquierda a derecha, en este caso nos movimos de 0 a 3, entonces hacia la derecha. Lo que vamos a hacer es subir tantas unidades como diga el par ordenado. Vean que en este caso, el, la Y dice 2, o sea, de 0 a 2 hay que subir.
o bajar dependiendo de qué número sea. Si es -2, bajar. Si es 2, subir. Eso, el plano cartesiano ya tiene los números, entonces no se confundan, no se asusten si digo como, si estamos en 2, subimos, si es -2, bajamos, porque ahí ya están los numeritos, es nada más como de ubicarlo. Entonces, subimos en este caso porque estamos hablando de 2 y 2 está arriba, en la parte positiva de Y, entonces subimos en línea recta hacia arriba. Luego llegamos hasta el punto 2, hasta el Y igual 2. Y lo que hacemos es tirar una línea así, una línea horizontal también. Entonces vamos vertical y horizontal. Donde chocan esas dos líneas, ahí es donde vamos a colocar el punto 3,2. Entonces, hasta aquí vamos bien. Me indican ahí con la mano Sí, sí, levantada. perfecto. Dylan dice que sí. Noé dice que perfecto. Ok. Entonces, si por ejemplo, en lugar de, vamos a ubicar otro punto, ubiquemos un punto aquí mismo en el plano cartesiano. Entonces, si por ejemplo nos dicen el 1,1, entonces, ¿qué hacemos? Primero nos damos cuenta que esto es X y es Y. Estamos hablando de un par ordenado o un punto en el plano. Primero buscamos el 1 en X, entonces aquí está el 1. Y luego nos dice suba 1 o busque el, el 1 también. Entonces aquí está el 1 en Y y tiramos la línea. Donde chocan esas líneas, ahí es el punto 1,1. Y podemos hacer eso muchas veces. Si por ejemplo tenemos el 2,3, entonces marcamos el 2, marcamos el 3 en Y, tiramos una línea para en X hacia arriba, en Y en horizontal, y donde chocan esas líneas, el punto 2,3. ¿Ok? Eso es lo más básico que tenemos que saber para poder ver esto. Son las bases. Sin esto no podemos hacer mucho con lo demás porque todo está en el plano cartesiano. Cuando hablamos de cuestiones gráficas, estamos en el plano cartesiano, principalmente. Ok, entonces ahora sí. Este es el plano cartesiano total. Cuando estamos antes, en el ejemplo anterior, estábamos en el primer cuadrante. En el primer cuadrante, los números que estamos trabajando, cuando ubiquemos un punto, ambos van a ser positivos. Luego está eso, vamos a comenzar a dar vueltas. Entonces, en el segundo cuadrante, cuando estamos en el segundo cuadrante, después del cero, si recuerdan cómo se comportan los números, hacia la derecha son positivos. 1, 2, 3, 4, 5, un medio, pi, todos esos. Pero del cero hacia atrás conocemos los números negativos. -1, -2, -3, -pi, -un medio, todos esos. Entonces vean que tiene sentido que si estamos en el segundo cuadrante, o sea, nos estamos moviendo hacia la izquierda en el plano, tiene sentido que llegue un punto que nos movamos tanto que saltemos al cuadrante 2 y las X empiecen a ser negativas. Pero vean que hacia arriba la Y sigue siendo positiva, porque así se ubican, ¿verdad? Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Entonces, cuando llegamos al tercer cuadrante, estamos en el lado de los X negativos y ya estamos hacia abajo de las Y, entonces estamos en negativo también. Por eso es que en el tercer cuadrante todos los numeritos, los pares ordenados que encontremos, van a ser negativo, negativo, -3, -4, -10, -20, cosas así. Cuando llegamos al cuarto cuadrante, vean que seguimos en el Y negativo, pero nos estamos moviendo en X positivo. Entonces, el par ordenado va a ser positivo, negativo. Eso nos sirve porque podemos ubicar puntos fácil. Por ejemplo, si yo les digo, no sé, vamos a ver, un punto, el 3, -10. Entonces yo digo, ok, positivo en X, negativo en Y. Entonces yo me fijo y aquí está, positivo en X, negativo en Y. Este punto está en el cuarto cuadrante, en el cuarto cuadrante. Y así con todos. Esto también queda claro.
Pueden levantar la mano, pueden activar el micrófono. Sí, sí, perfecto. Ok. Entonces recuerden, los cuadrantes son cuatro porque el plano cartesiano lo dividimos entre cuatro. Tiene sentido. Si tiramos dos líneas así, pues tenemos uno, dos, tres, cuatro. Tenemos cuatro. Ok. Otra cosa que tenemos que saber es distancias entre números o entre puntos, porque vamos a trabajar moviéndonos en ese plano. Entonces muchas veces vamos a necesitar saber a qué distancia está un punto de otro o a qué distancia está el cero o cosas así. Entonces, cuando estamos en el plano cartesiano y solo estamos trabajando en una de las líneas o en el eje X o en el eje Y, por ejemplo, un puntito aquí y otro puntito aquí, y lo que queremos saber es cuál es esta distancia, lo que vamos a hacer es sacar el valor absoluto y vamos a restar el más grande. O sea, estos son iguales porque el valor absoluto nos permite poner la resta como nosotros queramos. Pero si nosotros no nos acordamos o cómo poner el valor absoluto en la calculadora o sencillamente se nos olvidó esta formulita, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a ubicar el número más grande, por ejemplo, que sea este, y le vamos a restar el numerito más pequeño. Entonces, por ejemplo, 6 menos 4, entonces la distancia de 6 a 4 es 2. Si nosotros lo hiciéramos con el valor absoluto, para- si de verdad nos acordamos, pues entonces ponemos la calculadora y ponemos 6 menos 4 o 4 menos 6, la que se acuerden en el momento en el examen, y ambas va a dar lo mismo. Ustedes lo pueden comprobar por ahí. En la calculadora, si tienen alguna calculadora por ahí, lo pueden comprobar que son iguales y saben poner la calculadora el valor absoluto. Ok. Y la que más se utiliza en estos exámenes, la distancia entre puntos, porque esta es en una dimensión. Entonces es nada más restar uno, el más grande con el más pequeño. Restarle al grande el chiquitito. Pero en distancia, cuando estamos con dos puntos diferentes y están como en diagonal y así, no están rectos, porque esto no servía cuando estaban rectos. Pero cuando ya estamos trabajando con unos puntitos donde ya andan por todo lado, que están ya todo el plano, cuando andan ahí dando vueltas por el plano, ya esa fórmula del valor absoluto de restarle al grande, al chiquitito, ya no nos sirve, porque ya no tenemos solo un número, sino que ahora tenemos dos por cada puntito, y ya no nos sirve eso. Entonces vamos a usar esta nueva fórmula, que la distancia, dice, la distancia de un punto a otro es igual a la raíz de la resta de las x al cuadrado y le sumo la resta de las y al cuadrado. ¿Cuál es el orden? No importa. Solamente si ustedes eligen, ustedes tienen dos puntos, A, B, por ejemplo. Ahorita lo voy a poner con números para que se entienda mejor. Si ustedes eligen este como el uno, si toman este primero, este también tiene que ser uno y bueno, ya este sería el 2 y el 2. Tienen que respetar eso porque muchas veces los estudiantes lo que pasa es que se equivocan y lo que hacen es, denme un chance para responder acá, que al parecer están esperando en la sala. Bueno, parece que nadie está esperando en la sala. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, si, bueno, lo que está diciendo, si tenemos dos puntitos, muchos estudiantes, tanto en el colegio como en bachillerato por madurez, a veces se equivocan y agarran este como uno y resulta que se les olvidó y agarraron este como dos. Y luego este como dos y este como uno. Y ya ahí está mal, porque la fórmula ya nos dice ya nos da una estructura. Entonces, si la cambiamos, ya no estamos trabajando con los mismos puntos, estamos trabajando con otros pares de puntos que se armaron al azar por esa distribución errónea que le hicimos. Entonces, eso es importante, mantener el orden. Es muy importante mantener el orden en ese sentido. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a escribir acá.
Yo tengo este punto, el 3,2, y tengo el 4,5. Entonces yo quiero saber la distancia entre esos dos puntos. Puede ser que esos puntos estén en línea horizontal, estén así, colocados en una sola línea horizontal. Ahí, si lo tenemos dibujado en el plano cartesiano, es muy sencillo porque contamos los puntos, los espacios que hayan entre ese punto y el otro, los cuadrados completitos que se veían. Deme un momento porque está entrando una send y tengo que revisar si está listo. Deme un chance, por favor. Gracias. Listo, ahora sí. Entonces, lo que les dije, ¿verdad? Mantenemos un orden. Entonces, yo voy a elegir este como el uno. Entonces, este también tiene que ser el uno. Y el otro lo vamos a elegir como 2. ¿Puede ser al revés? Sí, puede ser al revés. Pero tenemos que respetar eso, recuerden. Si yo elijo el 4,5 como el uno, ambos tienen que ser x1 y y1. Y el otro, pues x2, y2. Entonces, ¿cómo sería? Ok, ya elegimos, lo borré, ya elegimos cómo iba el orden. Entonces, ahora sí, vamos a proceder. Entonces decimos, la distancia, vamos a cambiar de color. Vamos a ver, la distancia acá, ahora sí. La distancia entre este puntito, que le vamos a llamar A, y este puntito B, la distancia entre A y B, ¿qué va a ser? Bueno, la raíz de, recuerden, esto lo podemos colocar en la calculadora, la raíz de, yo lo que haría, lo que les recomendaría es armar la estructura general de la fórmula, así, como con los paréntesis vacíos, porque muchas veces eso ayuda. Entonces, para que nos ayuda para que no se nos olvide, por ejemplo, ese cuadrado ahí o esa suma, o por ejemplo estas restas que se nos olvidan a veces, capaz si alguno pone una suma y entonces ya la situación cambia, el resultado cambia y ya no les da. Entonces colocamos, yo elegí el 4 como el 2, entonces aquí iría el 4. Y entonces en el mismo lado de la resta, yo pongo el 5. Mantenemos ese mismo orden. Si coloco X al principio, coloco la Y en la misma posición, pero en el otro paréntesis. Y luego lo que vamos a hacer es, como elegimos X primero, entonces el 1, X1 sería 3. Y colocamos su Y en la misma posición que pusimos en X, pero en el otro paréntesis, 2. Y esto lo ponemos en la calculadora. Esto nos va a dar 1, esto nos va a dar 3 al cuadrado, la raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado es la raíz de 10, que esto es, bueno, raíz de 10, vamos a dejarlo ahí, porque creo que no se puede simplificar. Pero bueno, ¿se entiende hasta aquí cómo se utiliza esta fórmula? ¿Queda claro cómo se utiliza? Ok, Noé Vargas dice que sí. Ok, bueno, seguimos entonces. Entonces esto lo vamos a utilizar más adelante. Ok, entonces vamos a seguir. Otro de los conceptos que necesitamos para estudiar, para pasar este examen, es el punto medio. Y el punto medio lo podemos entender como lo entendemos siempre. Un punto medio es yo tengo algo, el centro, el puro centro. ¿Ok? Es sencillamente eso. Esa es la definición de punto medio. Es yo tengo un segmento o lo que sea, y el punto medio, una circunferencia, un cuadrado, un triángulo, lo que sea, y el punto medio es el punto que está justamente en el centro. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un segmento y la distancia, en este caso, de A hasta C, es la misma que es de C a B. ¿Cómo calculamos ese centro? Pues agarramos las coordenadas de A y las coordenadas de B, las sumamos y las dividimos entre 2. Por ejemplo, si yo quisiera el punto medio, digamos que aquí está 3 y aquí está 6. Entonces lo que hacemos es, pues, sumar 3 más 6
y lo dividimos entre 2. Y este resultado es el resultado que va a estar aquí. Entonces, 9 dividido entre 2, 4.5. Entonces acá sería 4.5. Esto es en una dimensión, cuando estamos trabajando en una línea, en una sola, sí. Pero al igual que la distancia entre puntos, podemos trabajar en una dimensión o en dos, o sea, en el plano cartesiano. Y ahí la fórmula cambia, pero muy poquito. Van a ver que tiene mucha relación en ambas fórmulas. Van a ver que de hecho esto que es a más b sobre 2 se repite. Y es que la fórmula para encontrar el punto medio entre dos puntos x, y, vean que es la misma situación que el punto anterior, pero aquí vamos sumando x con x y y con y y colocamos en un punto grande, en un punto más grande que sería el resultado del punto medio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el 3,2, vamos a seguir con el 3,2 y el 4,5. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo las x. ¿Cuál es el orden? No importa, siempre, nada más tomen las x. Entonces sería 3 más 4 sobre 2, coma, voy armando el punto, porque recuerden, el punto medio es un punto, un par ordenado x, y. Y tomo las y's, 2 más 5, y lo divido entre 2. Y resuelvo, 3 más 4, 7. 7 sobre 2, coma, 7 sobre 2. Y ese sería el punto medio entre esos dos puntos. Podría ponerse otro número, 3,5, 3.5, 3.5. Pues sí, digo 3.5 y no 3,5, que es lo que normalmente hacemos porque puede haber un choque con la coma central, la coma que divide el X con el Y. Entonces, lo que podemos hacer para evitar eso es poner un punto. Ambas representaciones son correctas. En el examen puede salir 3.5 o 7 sobre 2. Eso no pasa nada. La que salga y la que a ustedes les haya dado, pues esa es, ¿verdad? Si hicieron los pasos bien. Esto queda claro. Vamos bien hasta acá. Ok, Dylan dice que sí. Ok. Si tienen alguna duda, ¿verdad? Pueden escribir en el chat inclusive. Yo voy a estar revisando ahí o hablar, ¿verdad? Ok, Noé dice que sí. Ok, vamos a seguir. Eso viene Entonces, desde el principio, profe, es que yo me estoy conectando. ¿cómo? Eso viene, lo van a mandar en el chat, la clase, es que yo me estoy conectando, vengo llegando del trabajo. Ajá, estamos haciendo un repaso de las cosas que necesitamos y sí, la clase va a estar grabada y se va a subir y les vamos a mandar el enlace de YouTube de Perfecto, donde va a estar. perfecto, gracias. Ok, seguimos entonces. Me parece, ok, sí, me parece que ya terminamos con el repaso. Esta fue es nada más como para ubicarnos en un contexto matemático. ¿Ok? Vamos a hablar ahora sí de lo que corresponde en el examen, que van a preguntar como tal, porque lo anterior no lo van a preguntar, no van a preguntar cuál es la distancia entre un punto tal y un punto tal, o cuál es el centro del punto medio tal, no lo van a preguntar como tal. Lo que van a preguntar es esto que vamos a ver en este momento. Entonces, van a preguntar dos cosas, van a preguntar la representación gráfica de la circunferencia y la representación algebraica de la circunferencia. ¿Ok? Eso es importante. Algebraica, estamos hablando de letras y números, como lo decimos coloquialmente. Letras y números. Y la gráfica, pues es un dibujo. No hay mucha ciencia con la gráfica, es simplemente un dibujo. ¿Y qué es una circunferencia? Pues es un círculo, es la orillita de un círculo. El círculo pintado adentro no, porque eso sí es un círculo, pero la circunferencia es la orillita. Digamos que yo dibujo un círculo. Yo no pinto, ¿verdad? Yo no pinto el dibujo, yo no empiezo a hacer el circulito y empiezo a pintar, no. Sino que yo hago así nada más y listo. Eso es la circunferencia. Se vería de esta manera. Dentro de lo que tenemos que saber de circunferencia son las partes de la circunferencia. En este caso, el punto medio de la circunferencia, aquí entra uno de los conceptos que hemos visto. El punto medio le llamamos centro.
Y desde el centro a cualquier punto sobre la circunferencia le llamamos radio. Cuando tenemos dos radios juntos, que son básicamente una línea recta, le llamamos a todo esto, le llamamos diámetro. Eso significa entonces que 2 veces el radio, que normalmente le ponemos R de radio, va a ser el diámetro. O el radio es la mitad del diámetro, que es lo mismo. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, con las partes de la circunferencia que necesitamos. Ok, entonces recuerden el centro, el centro. ¿Qué es el centro de algo? Bueno, lo que está en el puro centro, pues ese es el centro de la circunferencia. El radio es un segmento que une el centro de la circunferencia con un punto sobre la circunferencia. Es decir, si por ejemplo yo coloco un punto aquí, esto no es un radio porque tiene que estar sobre la circunferencia, sobre esa línea negra que se ve ahí. ¿Ok? Esto no es un radio porque tiene que ser sobre la circunferencia ese puntito. Esto sí sería un radio. Esto no es un radio. ¿Ok? Entonces que quede claro eso, ¿verdad? El radio es desde el centro hasta un punto sobre la circunferencia. El segmento que se puede formar ahí es el radio. Esos dos conceptos son muy importantes en circunferencia, el centro y el radio. Entonces van a ver que a lo largo de la clase vamos a estar jugando con esos dos conceptos, centro y radio, todo el rato. Vamos a ver. Entonces, esto es sencillo, ¿verdad? Representación gráfica, un círculo. Ok. En el examen nos pueden salir cosas de este estilo. Entonces, determine la ecuación de la circunferencia representada por la circunferencia y nos dan un dibujo. Entonces decimos, ok, para yo poder determinar la ecuación de la circunferencia, yo necesito dos cosas que las acabo de mencionar, el centro y el radio. Entonces yo necesito encontrar el centro y el radio. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, tenemos dos opciones. Con respecto al radio, hay dos opciones, ¿verdad? Porque el centro es ubicar un punto, entonces recuerden, es un par ordenado X, Y. El centro sigue siendo un par ordenado X, Y, porque estamos hablando de puntos en el plano. Entonces, nos vamos en X, caminamos y resulta que vean que aquí yo puedo trazar una línea vertical que une el puntito con 4. Entonces ya sabemos que ahí el 4 es la coordenada en X. Y vean que puedo hacer lo mismo en cuestión horizontal y ¿con quién está empatado? Con 2. Entonces el centro, y aquí ya tenemos la primera parte, vean que es muy sencillo, es ubicar un punto. 4,2. Ahora necesitamos la siguiente parte, que es el radio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos dos opciones. A veces, dependiendo del dibujo, es muy sencillo porque si yo veo este punto, por ejemplo, que está en horizontal con respecto a este punto A, yo puedo contar los cuadritos. Recuerdan que yo en algún momento les dije que si estamos en el plano y resulta que se pueden contar los cuadritos, se pueden, si se cuentan. Entonces vean que aquí hay un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos. Y vean que llegamos justamente a la circunferencia. Entonces aquí estamos hablando de un radio. Un radio que mide ¿qué? Bueno, 3 unidades. Ven acá, este sería el radio. Y ese radio tiene de medida 3 unidades. O sea, el radio es 3. Y ahora sí, tenemos que saltar a la representación algebraica. Entonces, la representación algebraica, vamos a verla. Vamos a saltarnos un poquito en la presentación para poder verla. Lo que voy a hacer es dejar de compartir. Voy a poner la diapositiva de la representación algebraica para que la vayamos viendo
de una vez. Entonces, acá está. Ok. Entonces, tenemos la representación de la circunferencia y aquí es importante en su forma canónica. Y tiene esta forma. Tiene la forma x menos h más y menos k al cuadrado igual a r. Y aquí es importante ver que h y k son las coordenadas del centro y r es el radio. Entonces, si nos devolvemos a la diapositiva de la circunferencia de la que estamos haciendo acá, vemos que cuando vamos a hacer ahora sí, ya no trabajamos con x, y, sino que trabajamos con h, k. Es lo mismo, teníamos el 4,2, solo que le estamos llamando de una manera diferente, pero es lo mismo, x, y. Y teníamos que el radio era 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esa forma que teníamos antes. Podemos de nuevo hacer la forma general o la estructura de la ecuación de la circunferencia, que es esta. Y colocamos las partes, el centro y el radio. El radio es 3, entonces va acá, porque ahí va el radio. Y en X va con X. Entonces X va con X, Y va con Y. Y simplemente resolvemos esto, que es una multiplicación sencilla, una potencia sencilla. Los colocamos todo exactamente igual y colocamos 9. En el examen no va a salir así, no va a salir como determine la ecuación de la circunferencia, sino que van a salir 3 opciones. Pues ahí eligen, o sea, el procedimiento es exactamente el mismo, pero la respuesta ya no la tendrían que escribir ustedes, es sencillamente pues elegir la opción A, la opción B o la opción C, dependiendo de cuál sea la opción correcta que ustedes hayan encontrado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, una sugerencia? ¿Vamos bien hasta acá? Noé dice que sí. Jamie, ¿vamos bien? De ahí, creo que sí, más o menos, como estamos empezando, imagino que Ok, vamos a seguir viéndolo, entonces ahí se me va a empapar más la mente. ok, sí, vamos a seguir viendo ecuaciones de la circunferencia. Ok, entonces recuerden, ubicamos, bueno, ese es el resultado ya escrito en la presentación. Entonces recuerden, primer paso, ubicar el centro. Segundo paso, encontrar el radio. Ah, ok, me faltó la segunda opción para encontrar el radio. Resulta que a veces la ecuación de la circunferencia puede estar colocada estratégicamente para que no podamos hacer esa estrategia de 1, 2, 3, de contar los cuadritos. Entonces, ¿qué hacemos? No hay ningún problema. Ya conocemos algo que nos ayuda a calcular la distancia entre puntos. Entonces, si por ejemplo, más bien el puntito está acá y logramos reconocer sus coordenadas, por ejemplo, aquí, vamos a ver, vamos a buscar un punto que esté completo. Y no hay un punto. Bueno, vamos a suponer este. Y digamos que este es más o menos el 4,6.2. Más o menos, por ahí anda. Un 6 punto algo es. Digamos que 6.2. 6.2, recuerden. Porque ahí choca la coma, con la coma divisoria del punto, del par ordenado. Entonces, y aquí ya conocíamos cuál era, el 4,2. Y entonces tenemos que calcular esto. ¿Qué podemos usar la distancia entre puntos? Entonces ahí ya podemos usar la fórmula. Entonces sería quito x con x, resto x con x, la raíz, ¿verdad? Para que no se nos olvide. Y y con y. Elevamos al cuadrado. Y lo que de esto tendría que ser el radio. Como si lo ponen a la calculadora no les va a dar 3, porque esta es una aproximación. El 6,2 no es perfecto, entonces no va a dar. Pero tiene que andar por ahí alrededor de 3. De hecho, lo vamos a probar. Vamos a ver.
Profe, la línea que está vertical no cuenta, digamos, porque está en el ¿Cuál? punto, la de abajo, que está abajito del círculo, porque yo podría decir que es como 6 punto Estos algo. dos, Ajá, pero la línea se puso 4,6. Yo no puedo decir punto 6 dos. punto algo. Tendría que ser 6 punto algo porque si lo nota, vea que 6 pasa Ajá, por acá y sí. está aquí el puntito. El puntito, en realidad, vamos a ver, Ah, está el tocando en puntito la línea 4. 4,6 específicamente está aquí. Sí, sí, la línea 4. Ya vi. Ajá, en la línea 4 Sí. bueno, más bien, perdón, más bien es al revés, 4,6.2, entonces sería aquí el punto que está acá, más bien, es el 6,4, que Ajá, es al revés. Entonces tenemos, digamos que por acá más bien es 6,2,4. Bueno, punto, ¿verdad? Pero sí, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque si nosotros decimos, no, pero es que yo quiero tomar el 6,4, bueno, ese punto está aquí. ¿Y sí, qué en la habíamos línea del dicho si 4. los puntos no están sobre la circunferencia? Habíamos dicho que no es un radio, si no está sobre la circunferencia, no nos sirve. Estos puntitos que están aquí, que yo dibujé nuevos, sí, pueden servir. Vean, 1, 2, 3. 1, 2, 3. O por ejemplo este, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como tip para el examen, primero busquen esa estrategia, la estrategia de los altos. Tratar de buscar un punto que esté en la misma línea horizontal del centro y que esté sobre la circunferencia y que sea fácil de ubicar, que sí esté empatado con un número, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, sería el 7,2, ¿verdad? No es un 7 punto algo, coma 2, no es un 7,2.1, no. Tiene que ser un número entero, natural. 7, 8, 10, 15, menos 2, menos, bueno, esos no son naturales, son enteros, menos 2, menos 5, esos no pueden ser 6 punto algo, 7 punto algo, menos 2 punto algo, tiene que ser completo para poder usar esa estrategia. Si ya en última instancia no logran encontrar esa estrategia de los saltitos, bueno, ya toca usar la distancia entre puntos. Vamos a darle vuelta a esto para que ahora sí esté bien. Entonces sería 4,6. Bueno, sería con 6,2. No me alcanza aquí el espacio. 6,2 y ¿cuál era? 4,6.2 y puse primero el 4, entonces sería 2 y luego 4. Y ahora sí, esto tendría que dar aproximadamente 3. No va a dar 2 punto algo. Vamos a ver cuánto da exactamente para que vean que está bien más o menos por ahí. Entonces sería, lo ponemos en la calculadora, la raíz de 4, no estoy proyectando nada, lo estoy haciendo con mi teléfono, cualquier cosa, más 2 menos 4, da 2,97, que está muy, muy cerca del 3. 2,97. Pero eso fue porque bateamos la coordenada, ¿verdad? Pero en el examen no va a ser así, ¿verdad? Ahí sí tenemos que colocar un puntito sobre la circunferencia exacta, ¿ok? En este caso no fuese necesario porque teníamos esta estrategia de puntitos. Hasta aquí todo claro. Vamos bien. Ok, Dylan dice que sí. Noé Sí, dice que señor. sí. Jamie dice que sí. Ok. Seguimos entonces. Ya más o menos vimos esta, ¿verdad? La representación algebraica. En un principio había dicho que la representación algebraica tenía números y letras. Esto es algebraico, así como resumidas cuentas, porque tiene una definición, pero vamos a decir una expresión que tiene números y letras. Punto. Aquí tenemos que hablar de una ecuación y una ecuación es una igualdad entre dos expresiones, dos cosas que tienen números y letras. O puede ser que un lado tenga números y letras y un lado solo tenga un numerito. Pero esas dos expresiones son iguales. Eso es lo importante, son iguales. Eso es lo que dice una ecuación. Una ecuación dice
lo que yo tenga aquí, que puede ser cualquier cosa, con letras y números y lo que sea, es igual a lo que tenga del otro lado al igual. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, que tengamos 4 menos 2 es igual a 6 menos 4. Porque 6 menos 4 es 2 y 4 menos 2 es 2. Entonces 2 es igual a 2. Eso es lo que dice una igualdad. La igualdad dice, estos dos son iguales. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con eso. Ahora, cuando hablamos de la ecuación, vean, ahí está el nombre, por eso lo mencionaba. La ecuación de la circunferencia, entonces estamos trabajando en una representación algebraica y estamos trabajando con algo que tiene un igual y lo que esa representación algebraica hace es, si yo lo llevo al plano cartesiano, utilizo algún programa como GeoGebra, de hecho nosotros utilizamos GeoGebra en la carrera, matemática. Si yo pongo eso ahí, lo escribo, me va a dibujar un círculo. Eso es, saltamos de la representación algebraica a la representación gráfica. Entonces eso es lo que hace la ecuación de la circunferencia. Decirme cómo es esa ecuación, cómo es esa circunferencia en el plano, pocas palabras, de una manera escrita con números y letras. Existen dos. Vamos a iniciar con la ecuación canónica, que es la que ya hemos visto, que es la siguiente. Entonces ya la conocemos. X menos h, todo al cuadrado, más y menos k, todo al cuadrado, igual al radio al cuadrado, donde ya habíamos visto, h y k son el centro de esa circunferencia. Entonces vean que incluso teniendo la representación algebraica, yo puedo extraer esa información de centro y radio y con eso yo puedo dibujar una circunferencia. ¿Ok? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, podemos, por ejemplo, una pregunta de este estilo. Encuentre el centro y el radio de la circunferencia dada su ecuación y tiran la ecuación. Vean que es la forma canónica, porque tenemos x menos algo al cuadrado, todo, más y menos algo al cuadrado, igual a el radio al cuadrado. ¿Verdad? Esto, y es algo importante, esto no es el radio, esto es el radio al cuadrado. Muchos estudiantes se van y pierden el punto porque dicen el radio es 81 y no. Recuerden que ahí hay un radio al cuadrado. Entonces, lo más sencillo, lo más fácil que podemos hacer es empezar con el centro. Vean que aquí tengo menos 3 y aquí tengo menos 4. Lo que vamos a hacer es el número que tengamos ahí, si es positivo, lo ponemos negativo cuando vamos a escribir el centro. Si es negativo, lo colocamos positivo. Entonces, aquí está negativo. Entonces, lo coloco positivo. Aquí está negativo. Entonces, lo coloco positivo. Si, por ejemplo, yo tuviera esto, y más 4 al cuadrado igual a 81. Pues entonces vean que aquí está positivo ambos. Entonces, a la hora de escribir el centro, digo, está positivo, lo coloco negativo. Está positivo, lo coloco negativo. Y ese es el centro. Hasta aquí vamos bien como con cómo extraer el centro. Ok, centro. Dice que sí. Ok, ok. Entonces recuerden, ubicamos h, k en la ecuación. Si es negativo, lo colocamos en el centro positivo y si es positivo, lo colocamos cuando vayamos a escribir el centro, negativo. ¿Ok? Profe, disculpa, Entonces ya hicimos HK, esto. ¿Sí? disculpa, es que a mí se más, yo siempre lo conocí como XY, que está HK sería lo mismo, X y Y, Ah, ¿verdad? es lo mismo. Es que en el contexto de la circunferencia preferimos usar h, k como para no confundirlo porque vea lo que pasa si nosotros utilizamos x, y. Es una cuestión más que todo como de escritura. Vea que tenemos x menos x, que esto es 0 y esto es 0, entonces va todo. Ok, ok. Entonces, es una forma de ponerle un nombre, es como para que no choque, para tener dos cosas diferentes. Sabemos que h, k es un x, y, es un par ordenado, que h va a estar en el horizontal y k va a estar en el vertical,
Pero tenemos ese problema a la hora de escribir la ecuación de la circunferencia, porque chocamos como x menos x, y con y menos y. Entonces mejor utilizamos otras letras que nos ayuden a encontrar el centro y que no choquen con las coordenadas que tenemos ahí. Ok, perfecto, Y al gracias, profe. final, ok, con gusto. Y al final lo que hacemos es, recuerden, esto es r al cuadrado, no r. Mucho cuidado con eso. Mucha gente se va con eso. Pierden puntos con eso así. Y pueden sacar perfecto el centro, pero si ponen el radio malo, muy triste, pero no pegan el punto. Entonces recuerden, radio al cuadrado, lo que está del otro lado al igual, es radio al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el radio? Bueno, el radio va a ser la raíz de ese numerito que tenemos ahí, que en este caso es 9. Entonces, ahora sí, mi respuesta va a ser 9. Entonces, recuerden, después del igual, el numerito que está solo en la ecuación de la circunferencia en su forma canónica es r al cuadrado. Y si yo quiero encontrar r, lo que hago es agarrar ese numerito que está después del igual, solito, y le pongo una raíz. Lo meto en la calculadora, raíz de 81. Es 9. Ahí sí es el radio. Después de haber puesto la raíz, ahí sí es el radio. Antes no. Ok. Entonces, pues esa sería la solución, ¿verdad? 3,4 y el radio es 9. Vean que el radio no es 81, el radio es 9. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, Noé Vargas dice que sí. Ok, entonces recuerden, siempre a esto se le coloca raíz, a esto se le da vuelta si es negativo o positivo y se van colocando h, k. El centro y el radio, la raíz de este numerito. Pongámosle una A, entonces la raíz de A. Ok, listo. Entonces con esto está la representación en su forma canónica. Hay otra representación que la vamos a ver por si acaso sale en el examen porque en el temario no dice. Dice nada más sus representaciones. Y existen dos, entonces vamos a ver ambas. La otra es un poquito más fea en términos de que es más larga, pero es exactamente lo mismo, representan exactamente lo mismo, una circunferencia. Para que sepan, esta sale de esta. Es como desarrollarla. Ahí uno puede hacer un poco de mate, un montón de cosas y al final sale esta. Pero a esta le llamamos la ecuación de la circunferencia en su forma general. Entonces recuerden, cuando está como comprimido, cuando hay h menos algo al cuadrado, cuando es chiquitita, canónica. Cuando es muy grande y está igualada a cero, entonces es la general. Aquí vean que ya no aplica ahí no podemos decir el radio es cero, porque si el radio fuera cero, lo que tendríamos es un puntito. No tenemos una circunferencia, porque el radio es cero. La distancia entre un punto a otro es cero. No hay. No puedo hacer esto de como un compás. Es como si cerráramos un compás totalmente. Entonces no puede, dibuja un puntito, no dibuja una circunferencia, un círculo. Aquí, para sacar igual tenemos fórmula para sacar el centro y el radio, que es esta. Aquí es un poquito complicada porque aquí ya tenemos que reconocer D, E, F. Aquí inclusive puede haber una A y una B. Pero vamos a dejarlo así, sin esto. D, E y F. Y la ecuación es, las soluciones son esas. Para el centro es menos D sobre 2, coma, menos E sobre 2. Y el radio, vean que hay una raíz, entonces vean que tiene un poco de relación con la anterior. La raíz sería E al cuadrado más E al cuadrado sobre 4 más D al cuadrado sobre 4 menos F. Entonces, puede ser un poquito complicado así, hay que aprendérselo, sí, es rara, sí, pero bueno, hay que aprendérselo porque para eso vamos, ¿verdad? Para el examen. Entonces, vamos a ver, encuentre el radio
y el centro de la circunferencia dada su ecuación y ya no es canónica, es general. Porque vea, tenemos x al cuadrado, y al cuadrado. Eso es el primer indicio de que es una ecuación en su forma general. Tenemos un x al cuadrado y un y al cuadrado. Entonces, ahí cuando veamos un x al cuadrado, un y al cuadrado y un poco de cosas igualados a cero, estamos hablando de una ecuación general de la circunferencia. Entonces, recordamos, centro y radio, esas ecuaciones las tenemos que tener muy presentes para resolver el siguiente ejercicio. Ok, entonces, ay, no quiere pasarse la diapositiva. Ahora sí. Entonces, tenemos eso. Primero, identificamos. Es una ecuación general de la circunferencia. X al cuadrado, y al cuadrado. Y empezamos a acomodar. Lo primero que podemos hacer es acomodar, si se nos olvida, porque vean que aquí está desacomodada, porque antes teníamos x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más f igual 0. Entonces, lo primero que podríamos hacer, si no logramos como verlo así tan rápido, podemos acomodarlo. Entonces, como lo hayamos estudiado. Entonces, x al cuadrado, y al cuadrado, luego la que tiene a x, luego quien tiene a y al final un 0. Vean que en este caso f es 0, porque no hay un numerito solo. Fue 0. En este ejercicio fue 0, pero si quisiéramos como seguir el mismo orden, entonces sería más f igual a 0. Entonces ya ahora sí, tenemos la misma posición en todo. Entonces ya podemos sacar el centro. Entonces el centro, vamos a ver, era menos d sobre 2, que menos d sería, aquí está, d, e y f. Entonces sería menos 10 sobre 2. Y la otra era menos e sobre 2. Vean que aquí menos e, o sea, e es menos 20. Nos llevamos el símbolo que esté a la par. Menos 20, no se lleven 20. Menos 20. Este menos acompaña al 20. Entonces sería menos de la fórmula, menos 20. Y ese sería el centro. Y no sé si recuerdan, no sé, en la escuela, en el colegio, nos decían menos por menos, más por más por menos, menos. ¿Se acuerdan de eso? La típica frase de menos por menos, más. Ok, Noé Vargas dice que sí. Entonces recuerden, cuando tenemos, vamos a dejarlo aquí en el video apuntado, menos por menos es igual a más. Más por menos es igual a menos. Más por más es igual a más. Y menos por más es igual a menos. Como un tip para que se aprendan esa regla de multiplicación rápido. Iguales positivos, diferentes negativos. Si lo notan, menos por menos, o sea, menos y menos, más. ¿Y queda positivo también? Más y más. Vean que son iguales. Pero cuando son diferentes, menos y más da menos, y cuando es más y menos da menos. Entonces, iguales positivo, diferentes negativo. Vean que en este caso, menos 20 menos menos 20 tenemos menos menos. Significa que ese menos por menos se vuelve un más. Es decir, tenemos menos 10, menos 10 sobre 2, 20 sobre 2. Que en este caso sería menos 5, 10, menos 10 sobre 2 es menos 5, 10. Entonces ahí ya tenemos el centro. Ya tenemos la respuesta. Entonces borramos todo esto como para que podamos escribirlo aquí más bonito. Menos 5, menos 5,10. Ahora, el radio. El radio es la fórmula feilla. Es la fórmula que ya tenía una raíz, una e al cuadrado, una d al cuadrado. Entonces, pero la ventaja es que f es 0, entonces ahí podemos como ya empezar a quitar. Entonces, el radio sería la raíz de qué? Bueno, dice que primero va e al cuadrado, entonces e era menos 20, recuerden ese negativo, menos 20 al cuadrado
sobre 4. Ay, cerré la raíz antes de tiempo. Menos 20 al cuadrado sobre 4 más, y aquí era d al cuadrado, que sería 10 al cuadrado sobre 4 menos 0, que bueno, cualquier número y le resto 0 es ese mismo número. Entonces no hay problema, eso lo podríamos quitar. Esto lo colocamos en la calculadora, ¿verdad? Porque es una raíz con un poco de cosas ahí, un poquito extrañas. Entonces agarramos la calculadora, entonces colocamos la raíz de... En la calculadora científica tendríamos que poner la raíz y luego poner el símbolo de fracción. Entonces, menos 20. Voy a ver si voy a intentar instalar una calculadora científica en la computadora para traerles la próxima clase y que vayamos viendo también cómo se hace con la calculadora. Entonces, 10 al cuadrado, 4. Menos 0, pero ya sabemos que menos 0 no. Y esto es 5 raíz de 5. ¿Ok? Hasta aquí todo claro. Vamos bien, hasta acá. Ok, Dylan dice que sí. Entonces, esos son aplicaciones de fórmulas nada más. Esta primera parte es aplicación de fórmulas. Es nada más de aprenderse la formulita, recordarse que es x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Y entonces nos acordamos, el centro es menos d sobre 2 menos e sobre 2 y el radio es menos, el radio es la raíz de e al cuadrado sobre 4 más d al cuadrado sobre 4 menos f. ¿Ok? Si en algún momento nos preguntan, bueno, ¿y cuál es la ecuación? Tenemos esta misma ecuación en su forma general y nos dicen, ok, la ecuación, escríbamele, pero en su forma canónica. Ya tenemos las partes. Ya sacamos el centro y el radio. Es muy sencillo. Entonces voy a borrar acá esto y voy a llevarme esto para abajo. Ya tenemos el centro y el radio. Recordemos, en su forma canónica, eso era lo único que necesitábamos. Era menos 5,10. Entonces, en el examen nos preguntan, bueno, pase de la general a la canónica. Entonces hacemos todo este procedimiento y respondemos. ¿Cuál era la forma en su forma canónica? La ecuación en su forma canónica, x menos la primera coordenada del centro más y menos la segunda coordenada del centro, igual al radio al cuadrado. Menos por menos más. Vamos a borrar acá. Entonces tendríamos menos por menos más. X más 5. Y vean que tienen sentido porque ¿qué habíamos dicho antes? Si estaba positivo, cuando lo íbamos a poner en el centro, cuando íbamos a escribir el centro solito, se daba la vuelta a negativo. Y vean que tiene sentido, sí se cumple. Más y menos 10, aquí no hay nada que hacer. Igual, y aquí resolvemos esto. 25 por 5. Solo pueden poner en la cálculo y esto da 125. Y esta sería la ecuación de la circunferencia, que la pasamos de la general, que es esa que tenemos ahí escrita con computadora, y su forma canónica, la que tenemos abajo al final, con el centro y el radio, que el radio, bueno, sería la raíz de 125, que va a dar precisamente lo que tenemos dentro de este paréntesis. Ok, hasta aquí todo claro. Entonces, vean aquí, primera parte, ecuación de la circunferencia. Son los puntos fáciles, son los puntos rápidos, porque es aplicar, es aprenderse la fórmula y aplicarla. Ahí la dificultad puede ser que se nos olvide la fórmula, que en los nervios, ahí, en toda la locura del examen, se nos olvide las fórmulas y bueno, ya ahí estamos en un problema. Pero siempre y cuando nos acordemos de las fórmulas, no hay nada que preocuparse. Ok, son las 7:04.
4. Vamos a hacer un receso de 5 minutos. A las 7:10 volvemos para que se vayan a tomar un café o respiren. Me imagino que vienen saliendo del trabajo y están ahí, ¿verdad? Que no han descansado un poco. Entonces, 5 minutos. Ok, vamos a ver. Ya están todos acá otra vez. Ya son las 7:10. Ya están todos. Noé. Bueno, la persona que se llamaba Orlando, que no recuerdo quién era. Jamie. Cent, que tampoco sé quién es. Dylan. Todos estamos acá ya. Necesito que me digan algo para ver si empezamos. Ok, Noé ya vi que dice que sí. Jamie también. Dylan también. Ok. Falta la persona que se llama Orlando y la persona que se llama Cent. Bueno, ok. Sigamos entonces. Ahí Orlando y la persona que se llama Centro. Ah, bueno, Centro ya apareció. Faltaría Orlando. Entonces, ya estamos la mayoría. Listo, bro. Vamos a iniciar. Ok, Orlando ya apareció. Activó el micro. Ok, bueno, ahí está la solución. El centro y el radio. Por cierto, les quería dar una buena noticia. Y es que todas estas fórmulas están en el examen, se las van a dar. Entonces, no hay ningún problema en que no se acuerden, porque van a estar en el examen. Entonces, nada más recuerden aplicarlas y ya, con todo lo que estamos viendo ahorita. ¿Ok? Ahora vamos a ver, ya vimos la ecuación de la circunferencia, sus representaciones, cómo sacamos el centro y el radio, todo eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos para dibujar? Bueno, dibujamos el punto. Eso es algo muy importante, por cierto. Vamos a regresarnos a la representación gráfica. Si, por ejemplo, de hecho nos vamos a devolver hasta el plano cartesiano. Aquí el plano cartesiano vacío. Acá. Vean, por ejemplo, nos dicen, tenemos esta ecuación de la circunferencia. Vamos a dibujar, vamos a escribirla. Vamos a ver el, vamos a ver, vamos a escribirla bien. A ver, ¿dónde hay mejor espacio? Acá abajo. X menos 3 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 1, por ejemplo. Entonces, vean, para poder dibujar la ecuación de la circunferencia, si nos dan esta ecuación o la otra, vean que es lo mismo, hay que nada más que sacar el centro, el radio. Entonces, vean que aquí es rapidito. El punto, el centro es el 3,3. Y el radio es, este número lo colocamos en raíz. Raíz de 1 es 1, entonces ahí ya está. Ya tenemos el centro y el radio. Entonces, ubicamos el centro. 3 en X, aquí está el 3. Aquí está el 3 en Y. Tiramos una línea, tiramos una línea. El punto donde intersecan esas líneas es el centro. Y hacemos un círculo que tenga de radio 1. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar acá, este es de radio 1. Entonces, como si tuviéramos un compás, ahí más o menos. Habría que respetar la distancia, ¿verdad? Habría que hacer un círculo perfecto. A mí me cuesta un poco hacer círculos. Ahí más o menos. Esa sería la representación gráfica de esa ecuación en su forma algebraica. Entonces, vean que, como yo les había dicho, como les dije cuando vimos la representación gráfica y les he dicho todo el rato, el centro y el radio son muy importantes. Entonces, nada más es de utilizar las fórmulas, encontrarlos y, bueno, responder a lo que nos pidan. Si nos piden el dibujito, ubicamos el centro, el radio, si coinciden, ¿verdad? Porque puede ser que, por ejemplo, les digan así como, bueno, es que tiene este centro y es de este tamaño. Tiene, digamos que radio 2.
Y entonces nos ponen aquí una ecuación, un montón de cosas, con el cuadrado igual a 2. Y uno se va de jupa porque uno dice, ok, es 2, tengo 2 radio 2 y pongo, no, recuerden que aquí va un cuadrado, entonces ahora sí el 4. Entonces para que lo tengan muy, muy pendiente, que es radio al cuadrado. Ok, ahora sí, sigamos. Ya ahí, ahora sí, terminamos con lo que respecta a ecuación de la circunferencia. Son los primeros ítems del examen. Y siempre van a ser así, como les ponen un círculo, una circunferencia dibujada y les preguntan el, cuál es la ecuación de esa circunferencia o al revés. Les ponen la ecuación de la circunferencia y les dicen, bueno, marque con una X cuál de estas representaciones gráficas es la que corresponde con esa. Entonces ya ustedes marcan lo que tengan que marcar dependiendo del ítem, pero con todo esto que hemos visto hoy. Y la última parte que tenemos para hoy es la posición relativa, acá está, la posición relativa de un punto a la circunferencia. Igual, posición se refiere a dónde está y relativa a la circunferencia es con respecto a la circunferencia. Entonces vamos a estar hablando de puntos que andan ahí, alrededor de la circunferencia. Colocamos un punto cualquiera. Entonces, ya acabamos de decir que la posición relativa es nada más saber dónde está. Tenemos tres opciones y vean que si lo pensamos en la vida real tiene sentido. Pensemos, por ejemplo, en una casa. Tenemos el exterior de la casa, el interior de la casa y podemos estar sobre el techo, sobre la casa. Esas son las tres condiciones que tenemos para puntos con respecto a la circunferencia. Exterior, interior y sobre la circunferencia. Son las únicas tres posiciones que tenemos con respecto a la circunferencia. ¿Ok? Como su nombre indica, el exterior es el que está fuera de la circunferencia, está lejos de la circunferencia. El interior es un punto que está dentro de ese perímetro que deja la circunferencia. Está ahí dentro, dando vueltas ahí dentro. Y sobre es el que está en la pura línea de esa circunferencia. Es muy sencillo esos términos porque los podemos asociar a la vida real. Exterior, interior y sobre. Esto es lo que necesitamos de representación gráfica. Entonces, en el examen, por ejemplo, les pueden decir, bueno, ¿este punto qué es? Punto regalado, interior. Este punto, de nuevo, punto regalado, es exterior. Este punto, punto regalado, sobre la circunferencia. Esto con respecto a lo gráfico. Cuando nos vamos a lo algebraico, ahí ya se pone turbia la situación. Pero es muy sencillo si conocemos la ecuación de la circunferencia. Entonces, vean que lo que estamos diciendo es, tenemos una ecuación de la circunferencia y tenemos un punto. Si es cierto que al yo calcular ese puntito en la ecuación de la circunferencia me da menor que el numerito que teníamos solito, el radio al cuadrado, entonces está en el interior y tiene sentido, porque habíamos dicho qué pasaba si nosotros calculamos, de hecho lo que estamos haciendo es calcular una distancia. Si lo notan por acá, hay una distancia en esta ecuación, porque si yo, por ejemplo, en el colegio, en la escuela, no recuerdo cuál es, a nosotros nos enseñan, para cancelar un cuadrado le metemos una raíz. Entonces yo meto raíz acá y aquí me queda un radio. Entonces vean que en realidad lo que tenemos es implícitamente tenemos una distancia y entonces nos está diciendo la distancia del centro a ese punto es menor que el radio. ¿Qué significa? Que está dentro. Entonces por eso es que nosotros al evaluar ese puntito, al sustituir los que cambiamos son estos, porque estos ya son números. H, K, recuerden, si tuviéramos una ecuación de la circunferencia, ahorita vamos a ver un ejemplo. Si tenemos la ecuación de la circunferencia, pues H y K ya son números. Entonces lo que habría que sustituir es X y Y con el punto que nos dan. Y si al colocar eso en la calculadora nos da menor que el numerito que está del otro lado del igual, entonces ese punto está en el interior. Si más bien tenemos el caso en que cuando yo evalúe ese punto me da igual, ¿verdad?
no sé, tenemos un 81. Entonces, donde yo calculo el otro lado, donde yo sustituyo el X y el Y en la calculadora, lo pongo, me da 81 también. Eso significa que la distancia del centro a ese punto es igual, o sea, está sobre esa circunferencia. Por eso decimos que ese punto P está sobre la circunferencia, porque el radio, la distancia es igual al radio. ¿Y quiénes son los únicos que cumplen eso? Los que están sobre la circunferencia. Entonces ya tenemos interior y sobre. Interior es menor, cuando calculo es menor que el radio al cuadrado, y cuando es sobre es igual. Y tenemos el último caso, que sería el exterior. Ok, aquí hay un pequeño error. Aquí sería al revés. Vean que tiene sentido. Cuando yo calculo esa distancia, cuando yo hago la sustitución y me da mayor que ese radio al cuadrado, significa que está por fuera, porque de nuevo, pensemos en distancias. Si yo tengo la distancia de ese punto a ese otro punto y resulta que es mayor que esa radio, pues anda afuera, porque se sale, se pasa de la distancia del radio, porque el radio nos define ese límite de la circunferencia. Pero resulta que ese puntito está por arriba porque está más largo. En distancia con respecto a ese centro está más largo. Entonces, en ese caso, lo que tendríamos es que el punto está en el exterior. Aquí voy a arreglarlo acá rápidamente para que quede. Después yo lo modifico en la presentación. Ok, ahí está. Entonces, cuando es mayor, ese cálculo que el radio al cuadrado, que el numerito que está al otro lado al igual, se dice que es exterior. Entonces, esta es la forma algebraica de encontrar la posición relativa de un punto con respecto a la circunferencia. Entonces, gráficamente es muy sencillo, ver, está afuera, adentro, sobre, listo. Cuando es algebraico hay que hacer el cálculo, ver si es mayor, menor o igual. Si es mayor exterior, si es menor interior, si es igual sobre. Ok. Y vamos a ver un ejemplo de esto, precisamente. Vamos a ver. Ok, acá está. Entonces nos dan la ecuación de una circunferencia. La circunferencia de una vez podríamos decir, el centro es el 3,2, porque vean que están negativos. Entonces los tomo positivos, 3,2. Y el radio sería 9, raíz de 9, perdón, raíz de 9 que es 3. Entonces aquí podríamos decir, si nos preguntan, el radio es 3. El centro es el 3,2, pero nosotros ahorita no nos están preguntando eso, nos están preguntando la posición relativa. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, necesitamos determinar si el punto 1,2, el punto 1,2 es interior, exterior o sobre la circunferencia. Entonces nos tenemos que recordar las reglas anteriores. Interior menor, exterior mayor, sobre igual. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos. En lugar de esa X de la ecuación, lo que hacemos es sustituir por 1 y escribimos el resto igual, más. Y en lugar de Y, el 2. Menos 2 igual a algo. Vamos a ver qué es. 2 menos 2 es 0. Entonces se va. 1 menos 3 menos 2 al cuadrado. Resulta que menos 2 al cuadrado, si lo colocan en la calculadora, e importante, si colocan en la calculadora así, esto le va a dar menos 4. Para poder hacer esto bien, tienen que colocar unos paréntesis para que ahí sí les dé 4. Entonces, cuando tengan casos de estos, no se les olvide poner el paréntesis porque la calculadora les va a tirar otra cosa, para que tengan cuidado y no pierdan puntos ahí nada más. Entonces tenemos 4. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, lo comparamos con 9. ¿Qué es 9 con respecto a 4? ¿Es mayor, es menor o igual? Pues decimos, muy sencillo, 9 es mayor que 4. En la escuela, no sé si se acuerdan, nos decían la boquita se come el mayor. Entonces, 4 es menor que 9, 9 es mayor que 4, es lo mismo.
Y en ese caso tendríamos entonces que el cálculo que habíamos hecho, voy a escribirlo de nuevo para que se vea como la formulita que teníamos antes, es menor que el radio al cuadrado. ¿Y eso qué significa? Significa que el punto 1,2 es interior, porque el cálculo dio menor que el numerito que está del otro lado al igual, en este caso 9. Ok, aquí está el resultado. Vean que hicimos la sustitución. Hacemos los cálculos normales, 2 menos 2, 0, 1 menos 3 menos 2, eso lo pueden hacer en el cálculo. 4 más 0, 4, y 4 es menor que 9, entonces el punto es un punto interior a esa circunferencia. ¿Ok? Hasta aquí todo claro. ¿Hay alguna duda, consulta, algo que no se haya entendido? ¿Vamos bien? Jamie dice que sí, Noé también, Dylan también, Center también. Bueno, entonces, esta es la primera parte. Recuerden que habíamos dicho que íbamos a ver en los objetivos, íbamos a ver todo lo que tenía que ver con circunferencia, y la próxima clase vamos a ver lo que es recta secante, recta tangente, recta exterior. Vamos a volver a ver esto de la posición relativa. Vamos a entenderlo exactamente igual, pero antes era un punto, ahora es una recta. Entonces vamos a hablar de una recta que está afuera, una recta que hace, pasa por el centro, ¿verdad? Como que está por dentro, una cosa que está sobre la circunferencia, y vamos a ver, tienen nombres diferentes, que ahí, bueno, ya les estoy haciendo un adelanto con los nombrecitos que aparecen en el 2.1, pero por el momento, eso es hasta aquí quedamos. Entonces, no sé si tienen, de nuevo pregunto, por si acaso, alguna duda. Ok, hay un chat. Ah, ok. Girleni es en. Ok. Ok, ¿tienen alguna duda? Pueden abrir ¿cómo se llama? El micrófono. Y si no, pues quedamos hasta acá. Entonces, les doy un chancecito. Si tienen dudas. Ok. No, señor. Ok. Gracias. Entonces, bueno, lo dejamos por acá. Entonces nos vemos el jueves a las 6 de la tarde. Como les dije, vamos a ver lo que sigue de esto de rectas y circunferencias. El resumen se los voy a enviar ahorita. Ahorita me voy a dedicar a mandarles eso. Y el video va a estar subido apenas el internet me dé, porque tengo que subirlo a YouTube y esperar a que me lo revisen, y luego ya va a estar listo. En el momento en que esté listo, entonces ya yo les voy a mandar el link. ¿Ok? Bueno, entonces lo dejamos por acá. Vamos a parar la grabación. Mm, Ok, bueno, entonces vamos a terminar la reunión por acá. Buenas noches. Espero que les vaya bien, que Perfecto, profe. estudien, y Muchísimas gracias. Que le nos vaya bien. vemos. Buenas noches. Ajá, Buenas noches, gracias. con gusto. Hasta luego. Que le vaya muy bien, profe. Gracias. Hasta luego.